Padre, en el nombre de Jesús, Señor, damos gracias por esta mañana, Dios. Padre Dios, gracias, Padre, por este tiempo que nos permites. Ahora, Padre, Señor, te pedimos que nos guíes a través de tu palabra, Dios. Señor, revélanos más a Jesús a través de la Escritura. Muéstranos, Señor, como toda la Escritura, Señor, nos apunta, Señor, y nos habla a creer que Jesús es el Mesías, Padre, a creer que Él es el Cristo, Señor, y a creer, Señor, no solamente, Padre, en que un día volverá por nosotros, Padre, sino a creer que pasaremos la eternidad contigo. Ahí está nuestra esperanza. Ayuda, Padre, esta mañana nuestra fe. Ayuda, Padre, a nuestro entendimiento, Dios. Abre, Señor, nuestros ojos, nuestro oído, Padre, nuestro corazón. Señor, y que sea únicamente, Padre, lo que tú quieres que sea hablado, Dios, que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a estar hablando en varias semanas acerca de una parte que es una de las escrituras más conocidas de la Biblia. Yo creo que todo cristiano, ahorita que les diga el nombre, todo cristiano lo tiene en la mente, y aún muchos no cristianos han estudiado esta porción de la Biblia. Es una de las porciones más buscadas del Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo, y es el Sermón del Monte. No vamos a hablar en sí del Sermón del Monte. El día de hoy lo vamos a mencionar y vamos a hablar un poquito acerca del Sermón del Monte, porque el tema de lo que vamos a estar hablando son las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas es el principio del Sermón del Monte. Así que vamos a tener que mencionar un poquito, y una de las cosas que nos hace pensar al oír esto de que el Sermón del Monte es no me atrevo a decirlo porque no tengo el dato exacto para decir que es la más buscada del Nuevo Testamento, pero es una de las porciones más buscadas del Nuevo Testamento. Está en el Evangelio de Mateo, que es donde está más detallado, es más prolongado, son casi 3 capítulos, y está también mencionado en Lucas. En Lucas es un poquito más breve, un poquito más corto, pero tampoco podemos asegurar de que ambos discursos son los mismos, porque hay algunas diferencias entre Mateo y Lucas en el relato. Mateo dice que el Señor ve a la multitud y sube al monte. En Lucas dice que la multitud lo seguía, y llegando a un lugar llano, el Señor empieza a enseñar. Pues ahí vemos una diferencia que no concuerda. Lucas nos dice que es un llano, Mateo nos dice que es una parte alta, que sube un monte. No podemos tener la comprobación cierta. La mayoría de los estudiosos concluye de que son relatos diferentes, pero que Jesús hace referencia a muchas de sus enseñanzas en diferentes ocasiones en la Escritura. Entonces es muy probable que parte de esas enseñanzas las dio Jesús en el momento que menciona Lucas, y las había dado también cuando Mateo redacta en el lugar en que Mateo coloca el Sermón del Monte. Mateo lo coloca antes de que Jesús haya elegido a los 12. Lucas lo pone inmediatamente después de que Jesús ha comisionado a los 12. Entonces no podemos asegurar que es el mismo relato, pero tampoco podemos ciertamente decir son 2 relatos diferentes. Es muy corto el relato de Lucas, pero están las mismas enseñanzas que están en el de Mateo. Mateo es muy probable que no estaba tan preocupado por el orden cronológico del relato al cual lo estaba inspirando el Espíritu Santo. Y Lucas sí. Lucas fue un investigador. Lucas se dedicó a recabar la información, a leer principalmente los evangelios de Mateo y Marcos, y luego tomar toda la información de ahí, y aparte hablar con testigos oculares. Hagan de cuenta que Lucas fue como un investigador privado, que le encargaron la tarea de saber qué era lo que estaba pasando. Así que nosotros nos vamos a basar en el Evangelio de Mateo, que es el más completo en cuanto a esto. Y para nosotros
debiera de ser muy importante conocer la Escritura. Ahorita que le estoy platicando estas cosas, a lo mejor usted no sabía que está en ambos evangelios. A lo mejor usted no sabía ni siquiera que Lucas pues no fue evangelista. Lucas fue un historiador, fue un investigador. Mateo fue uno de los evangelistas. Mateo fue aparte de los apóstoles. Entonces, debemos de tener un amor por la Escritura. Si en realidad nos llamamos creyentes, debemos de tener un amor por la Escritura. Debemos de buscar en la Escritura nuestra fuente. Debemos de buscar en la Escritura lo que Dios habla para nosotros. Somos muy cómodos, y fíjese que dije somos. A mucha gente le agrada más ver una película que leer un libro, porque en la película ya le dan la interpretación. El director y el guionista y los que hicieron todo el formato de los productores para hacer la película, pues toman su interpretación del libro y lo llevan a escenificarlo con actores. Y es más fácil verlo que estarlo leyendo, pero nunca es lo mismo ver la película que leer el libro. En el libro vas leyendo detalles que en la película no van a poner. Y vas leyendo detalles que te van, así parece como que te van jalando, que te van enganchando en el libro y no quieres llegar a pasar la página porque estás metido en lo que estás leyendo. Si eso pasa en lo secular, para nosotros como cristianos, la Escritura es la palabra de Dios, es donde Dios nos habla. La mayoría de los cristianos debemos de decir, la Biblia dice, la Escritura dice, pero muchos tomamos la costumbre de decir, Dios me dijo. Todos nos gustaría que Dios nos hablara. ¿A quién no le gustaría que Dios ahorita, en lugar de que yo esté aquí hablando, que Dios empezara a hablar a cada uno de nosotros audiblemente ahí en tu oído y te empezara a decir, yo le di al pueblo el sermón del monte por esto, y le di también a Lucas esta parte por esto otro, y pasó en este tiempo y que el Señor te empezara a dar el relato. Yo también, perdónenme, yo sí quisiera eso, pero eso es lo que está contenido en la Escritura. Lo que está en la Escritura es lo que el Señor quiso que supiéramos. Por eso lo dejó escrito a través de la inspiración de los hombres que tuvieron que arrastrar la pluma. Eso lo puso el Señor ahí para que nosotros podamos darnos cuenta de que Dios no es un coach como en los deportes. Yo creo que, bueno, a ver si no se ofenda a nadie si tiene estas características, pero las mamás son muy apasionadas con los hijos en los deportes. Y cuando está el hijo en los deportes, la mamá está aquí, no, baja, sube, avienta, grita, pon, muévete. Algunos papás somos también así en ciertos deportes. Pero Dios no es ese coach. Dios no está al lado de nuestra vida, viéndonos caminar y diciendo, Arturo, por ahí no. No, Arturo, eso no. No es un simple consejero. Dios lo que dio en su palabra son mandatos. Son cosas para que nosotros podamos creer que Jesús es el Mesías. En Juan, cerca del final del Juan dice, acerca de lo que está escrito en el libro, ¿para qué es? Dice, mas estas se escribieron para que creyeran que Jesús es el Cristo y para que creyendo tuvieran vida en su nombre. Ahí es donde nosotros encontramos el placer, el gusto por la Escritura y debemos de consultarla continuamente. A veces consultamos más el libro de recetas o el YouTube. Ahora que está tan de moda de que no sabes hacer algo, ¿cómo le hago? Pues ahí en YouTube ponle cómo hacer esto y encuentras un tutorial. Y está alguien ahí que te dice, no, que mira, es más, puedes echar mecánica ahí. ¿Cómo cambiar el aceite de un carro tal, tal y tal? Y ya te dice, no, a este carro se le cambian los aceites, sale alguien ahí dando la clase, y no, a este carro se le cambia el aceite, no como tradicionalmente era, o se le cambia a tales millas, o a tales kilómetros, y se hace así, lleva un filtro acá.
Nosotros tenemos que acudir a la Escritura, porque la Escritura es la que nos sostiene. Dios no simplemente nos da un consejo, Dios es nuestro respirar. Dios es el que te da vida. Dios es el que hace que cada uno de tus miembros del cuerpo se pueda mover para beneficio de la obra de Él, para su voluntad. Y nosotros movemos el cuerpo nada más en lo físico, lo movemos nada más creyendo que Dios ahorita me va a decir por dónde voy. Dios te va a guiar por medio de su Espíritu, pero Dios no es una vocecita interior. Que lo tradicional, la imagen que tenemos es que tienes tu angelito bueno aquí y tu angelito malo acá. El angelito bueno te dice, no le grites. Y el malo te dice, sí, y grítale y pégale. No le vayas. Eso es en las caricaturas. En nuestra vida, ¿tú estás guiado por el Espíritu Santo o estás en manos de Satanás? Así de fácil. Si tú no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, alguien más se va a ofrecer a guiarte. Si tú vas caminando como vagabundo en el camino, te va a sobrar ayuda de Satanás. Pero si tú estás siendo guiado por el Espíritu Santo, tú vas a encontrar que en la Escritura encuentras la respuesta para todo. Y no la respuesta a las preguntas, la respuesta a la vida eterna. Y de ahí procede todo. Jesús empieza con el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte es una explicación amplia de Jesús acerca de la vida del creyente. Hablamos acerca de nuestra identidad en Cristo y hablamos de lo que Cristo hizo por nosotros, para que nosotros vivamos seguros de lo que Él hizo por nosotros. Y ahora aquí el Señor está hablando de todas las características y aspectos del carácter del que va a vivir en el reino de Dios. ¿Te has imaginado vivir en un reino? A lo mejor aquí en nuestro país no lo podemos entender tan fácilmente. Si tú fueras inglés, para los ingleses la monarquía es algo muy importante. Ellos viven todavía bajo un rey, una reina, y bajo toda la estructura de la monarquía, y tienen un ministro para los asuntos políticos. Pero la autoridad, el primer ministro, va al rey o va a la reina, como sucedió tantos años con la reina. Y para los ingleses, no le digas, no le vayas a mencionar algo en contra de los reyes. Para ellos es una ofensa. Para nosotros decimos, viene el rey de España o viene el rey de Inglaterra. No nos representa mucho, pero ellos llegan a ver la procesión del rey por las calles de Inglaterra y no sé si han visto las noticias, se llenan las calles para ver la procesión de los reyes. Imagínate ahora trasladarlo al reino de los cielos. Jesús, a través del monte, lo que hace es que Él nos lleva a entender una enseñanza que fue revolucionaria. El Sermón del Monte es la primera instrucción que da Jesús, es su primer discurso, pero no es el discurso que el pueblo esperaba. Es una enseñanza revolucionaria donde Jesús viene a hablar acerca de lo que en realidad es la ley y los profetas, y viene a enseñar y a decir el amor de Dios contenido en la ley y contenido en los profetas. Viene a enseñarles acerca de lo que los judíos no habían podido entender, ni los gentiles. La primera sorpresa es que los judíos siempre pensaron que era nada más para ellos el evangelio. Entonces, cuando venían las multitudes y ellos veían a los gentiles, decían, ¿por qué se juntan? O sea, estaban esperando que alguien viniera a quitarlos y a sacarlos. Y acuérdense que nosotros somos gentiles. Los judíos nos hubieran echado fuera porque ellos esperaban al Mesías para ellos. Era su Salvador. Y los gentiles íbamos a sufrir cuando viniera el Mesías. El inicio del ministerio de Jesús es el Sermón del Monte. Si ven en Mateo, Mateo empieza presentándonos primero la genealogía de Jesús. Empieza aclarando que Jesús cumplió con toda la genealogía bíblica. Y luego después nos habla
de Juan el Bautista, nos habla del bautismo de Jesús, nos habla de las tentaciones de Jesús. Una vez que pasaron las tentaciones de Jesús, dice que Jesús va a Galilea. Y cuando Jesús va a Galilea, empieza a dar un mensaje. Tiene Mateo la inspiración del Espíritu Santo para el Evangelio de Mateo. Es algo sorprendente. Si ven después de las tentaciones, y ven ustedes ahí cuando empieza el capítulo 4 de Mateo, dice que Jesús se da cuenta que Juan Bautista fue encarcelado. Juan Bautista fue el único profeta después de los 400 años de silencio. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años casi de silencio. No hay profeta, no hay quien hable la palabra de Dios, no hay registro, no hay pergaminos, papiros, no hay ninguna evidencia. Esos 400 años Dios enmudeció. Y lo primero que sucede, Juan el Bautista viene a anunciar al Mesías. Cuando ya está el Mesías, Juan el Bautista es apresado, y es apresado para morir. Si es una palabra correcta, apresado, Apresado es a poner preso a una persona. Es que yo tenía duda, por eso la consulté. Y Juan encarcelado iba a morir. Cuando sucede eso, Jesús empieza su ministerio. Dice que Jesús se da cuenta que Juan había sido encarcelado y entonces Jesús va a Galilea. Y cuando va a Galilea, ¿cuál es el mensaje que empieza a presentar Jesús? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está en el capítulo 4 de Mateo. Y lo dice que después Jesús se mueve y sale de Galilea y va hacia otra área. Y Jesús va dando sus primeros mensajes, sus primeros anuncios. ¿Y qué iba predicando? Iba predicando el reino de los cielos. Ahí está también en el versículo 23 del capítulo 4. Mientras va Jesús haciendo esto, hay una multitud que lo comienza a seguir. Y les digo, tiene unos detalles Mateo. Propóngase estudiar un poquito acerca del Evangelio de Mateo. Dice que lo empiezan a seguir mucha gente. Y dice de qué regiones. Lucas, en la parte que hace referencia a lo que parece ser el Sermón del Monte, menciona más regiones que Mateo. Pero se empieza a correr la fama de Jesús y dice que le traen todo tipo de enfermos, paralíticos, dice que le traen endemoniados, le traen lunáticos. O sea que le traían gente que estaba mal de sus facultades mentales. Y dice que a todos los sanó el Señor. Y entonces lo vienen siguiendo al Señor. Dice entonces que Jesús volteando, dice que ve a la multitud. Y es cuando empezamos el capítulo 5 de Mateo. Vamos a ver el primer versículo, Mateo 5, el versículo 1. Dice que Jesús ve la multitud. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Acuérdese que aquí en Mateo todavía no están los 12 formalmente constituidos. Mateo debió de estar ahí. Por eso escribe esta parte en la inspiración del Espíritu Santo, porque Mateo debió de haber estado ahí viendo, y poquito más adelante Mateo es llamado. Mateo era un cobrador de impuestos, un publicano. Debe de haber estado por allá a lo lejos diciendo, ¿quién es este Nazareno? ¿Quién es este que anda alborotando tanta gente? ¿Quién es este que trae la multitud tras de él? Entonces dice que Jesús, viendo la multitud, sube al monte. Y la actitud de Jesús no es subir al monte para huir de la multitud. Dice que subió al monte y sentándose. Esta era la actitud de un maestro, de un rabino. Los rabinos no enseñaban de pie.
La tradición era que llegaba el maestro y se sentaba, y los que estaban de pie eran los discípulos, los que iban a aprender de él. Ahorita, antes de empezar la reunión, comentábamos de la diferencia de los jóvenes a como era en nuestro tiempo. Y yo les mencionaba a Jorge y a Mario que, o sea, hay de uno, si entraba un adulto a donde uno estaba y uno no se paraba. Parecía una máquina de escribir, porque si no se paraba, volteaban párese, tenga respeto por los adultos, salude, hable de usted. O sea, no que le hablara de mí, sino que le dijera, buenos días, señor. No era como decirle, ¿cómo estás? No sé. Andábamos peligrando si tratábamos. Había tanto respeto. Hoy las costumbres son un poquito diferentes. Pero en el tiempo de los discípulos estaban de pie en respeto al maestro. Y el maestro se sentaba y empezaba a enseñarles. Vaya empezando a imaginarse la escena. Jesús no se escondió para dar su mensaje. No subió al monte para huir de los judíos y que no lo vieran. Jesús nunca se escondió para dar su mensaje. Jesús lo hizo público. Se subió al monte y cuando Jesús se sienta, imagínense ya los discípulos, no los apóstoles, los discípulos en semicírculo, esperando. Si usted era discípulo y veía que a la persona que sigue se sienta, decía, va a enseñar. Había que estar atento. Han de haber sido muchos más que 12. Aquí en Mateo menciona nada más que ya había visto el Señor a Pedro y a su hermano y a otros 2 de los discípulos. Y nada más le dijo, síganme, los haré pescadores de hombres. Pero todavía no dice que los había elegido de los 12. Así es que están los discípulos y está toda la multitud. ¡Wow! Yo creo que los discípulos debieron de haberse sentido privilegiados. Imagínate nada más, ya van siguiendo a Jesús, ya son considerados discípulos. Y Jesús sube al monte y se sienta y eres de los de primera fila. Estás ahí en primera fila delante del maestro. Deben de haber sentido privilegio. Haber dicho así, volteado para atrás y mira la multitud allá atrás. Los discípulos aquí, por favor. Y ya ven que no falta luego alguno de los acomedidos de que los discípulos de aquí para acá, por favor. Y la gente de ahí para abajo, de la piedra, no se pasen de la piedra para atrás. El Señor va a enseñar, no lo interrumpamos. No era para que se sintieran privilegiados, era para que se sintieran comprometidos. Porque Jesús nunca tuvo una doble enseñanza. Jesús nunca les enseñó a los discípulos algo que no estuviera dispuesto a enseñar en público. A los discípulos les explicaba y les desglosaba las cosas, y a veces yo pienso, Señor, yo necesito ser así, discípulo, apóstol, porque necesito que me desgloses las cosas con manzanitas. A veces no las entiendo. Y pienso que por eso lo hacía con los apóstoles. Les desglosaba todo. ¿Por qué? Porque los apóstoles, los discípulos, iban a ser los voceros. Iban a ser los que iban a llevar el mensaje. El Señor no les estaba compartiendo un mensaje para decirle, entre tú y yo, nomás tú y yo, no lo digas. Esta enseñanza está fuerte. O sea, está muy espesa, no la compartas. Al contrario, el Señor tenía ya a los discípulos para enseñarles lo que iba a ser compartido. ¿Recuerdan la alimentación de los 5,000? ¿Recuerdan que el Señor ve la multitud? Y aquí entendemos otro poquito de cómo vio la multitud. Dice que ve la multitud y siente compasión. Y dice, estos me han venido siguiendo y no traen ni qué comer. ¿Y con qué les daremos de comer? Y luego los discípulos, como siempre, ¿verdad? ¿Con qué les daremos de comer? Ay, Señor, ni 200 denarios serían suficientes para alimentar. A ver, busquen si alguien trae, y ahí viene el niño con sus pececitos, con sus panes, los toma el Señor, los multiplica. ¿Y qué sucedió? ¿Quién los repartió? Los discípulos. El Señor provee el alimento, el discípulo lo reparte. Tú estás aprendiendo la palabra no para que engordes, no para que te la quedes, para que digas, Señor, ¿qué más hago en mi vida?
sino para que diga, Señor, ¿cómo bendigo a alguien más? ¿Cómo le enseño esto que estoy aprendiendo? ¿Cómo voy y hablo lo que tú me estás dando? Lo que el Señor nos da es para que nosotros sintamos el compromiso y vayamos a llevar el alimento. Aquí en este punto de Mateo, acuérdense que no había profeta. Llegó Juan el Bautista, anuncia el arrepentimiento y ya está preso, va a morir. Y entonces aparece el verdadero profeta. Aparece Jesús. Está Jesús para enseñar a los discípulos. Mateo es como ese portal de conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si buscas en Mateo, es el que tiene más referencias a profecías bíblicas, a profecías hebreas en el Antiguo Testamento. Hay un autor que dice que Mateo tiene hasta 60 veces la mención y esto hizo Jesús para que se cumpliera lo dicho por el Señor. Y esto fue así como estaba escrito. 60 veces hace referencia Mateo a eso, a decir, esto es para que se cumpliera lo que estaba ya en el Antiguo Testamento. Mateo es el evangelio que tiene más conexión al Antiguo Testamento. Y Mateo habla primero de Juan el Bautista y luego ahora nos está poniendo a Jesús, nos está poniendo al verdadero profeta. Y dice, se sentó para empezar a hablar. Se sentó y los discípulos están reunidos. Pero esta vez no va a hablar un profeta a través de la humanidad, de una persona inspirada por Dios, como Jeremías o como Isaías. Esta vez la misma palabra de Dios es la que iba a hablar. Esta vez la esencia misma de Dios es la que está a punto de hablar. Ahí es donde el Espíritu Santo lleva a Mateo a ponernos todo este panorama, a decirnos, empieza el ministerio, se vuelve a abrir la voz de Dios para el pueblo, se vuelve a abrir la enseñanza, se acabó el silencio. ¡Wow! ¿A cuántos les gusta el silencio? A mí me gustan ratos de silencio. Y no me gusta mucho no me gustaba mucho la algarabía. Ahorita puedo decir que sí. Después de 5 nietos y 4 que llegaron después y otros tantos, ya se imaginarán que y luego cuando vivieron en mi casa, pues el almuerzo, comida y cena era fiesta. Imagínense 10, 12 personas juntándose para almorzar, para cenar, pues cada reunión era fiesta. Ya me acostumbré un poco a la algarabía. Pero la persona que le gusta el silencio, creo yo por mi experiencia, es porque está esperando lo que viene después del silencio. Estás esperando algo que va a suceder después de que tú tomas un momento en silencio, meditas, piensas la Escritura y entonces estás esperando algo que Dios te va a dar. Estás esperando aprender algo que no has aprendido de la palabra. Ahí es donde nos está ubicando ahorita el Espíritu Santo en el Evangelio de Mateo. Ahí es donde nos está poniendo. Se acabaron los 400 años de silencio. Estamos iniciando el ministerio del Mesías. Está el Mesías por enseñar a los discípulos. Casi ya podemos sentir el aroma de la hierba silvestre. Si fuera aquí en nuestro estado, ya andaríamos nosotros oliendo la gobernadora, que a donde vayas por aquí ha de haber una planta de gobernadora y tiene un olor muy característico. Ya estás sintiendo las piedras en los zapatos, ya estás sintiendo los toritos, también nuestra tierra famosa por los toritos. No caminas 3 pasos en un terreno sin haber agarrado un torito. Ya estás sintiendo así los pies llenos de polvo. Y entonces viene el versículo 2, la enseñanza. En medio de todo esto, imagínalo todo lo que te estoy diciendo. Estás en medio de la atención de los discípulos, estás en medio del monte, vinieron caminando tras de Jesús,
a lo mejor no han comido. Y entonces el versículo 2, Mateo 5, versículo 2, dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, hasta ahí vamos a llegar, no vamos a leer todavía el 3, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Esta expresión es como todavía subir la tensión más. Y entonces el Espíritu Santo, Mateo yo creo ya habría de haber querido escribir. Y el Señor empezó a enseñar. El Espíritu Santo lo lleva y le dice, abriendo su boca. Y es una expresión, o sea, si alguien va a hablar, tú piensas para abrir la boca. O sea, pues no es ventríloco para que esté hablando con la boca cerrada. Pero Jesús hizo muchas cosas sin abrir la boca. Jesús no necesitaba abrir la boca. Jesús abrió la boca porque lo que quería en ese momento el Padre es que el mensaje fuera transmitido con una voz humana que pudieran recibir los discípulos y a lo mejor alcanzar hasta la segunda, tercera o cuarta fila de los de la multitud que está un poquito más abajo. Jesús pudo haber hablado con voz de trompeta. El pueblo no lo hubiera resistido, no hubieran aguantado el estruendo de la trompeta. Y Jesús no venía a presumir sus atributos divinos. Jesús venía a traer un mensaje que los discípulos iban a recibir para ir a compartir. No pierdan de vista eso, porque eso es parte de nuestra labor. Recibir un mensaje que vamos a ir a compartir. En realidad, el Espíritu Santo ya nos enlazó con todo lo que está sucediendo. Ya estamos metidos ahí en medio de la multitud. Algunos ya nos creemos discípulos y estamos enfrente esperando que Jesús hablara y todavía no habla. Jesús fue reconocido en algunos lugares sin él hablar. Ni siquiera tenía que abrir la boca. ¿Recuerdan a aquel que gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Está en Lucas 18. Lucas 18, 37 y 38. Dice, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús todavía no habla. Jesús todavía no se dirige a nadie. Simplemente alguien le dice a esta persona, es Jesús el que va pasando. Y le tienen que decir porque era ciego. Y entonces empieza a gritarle. Y dices tú, pues ¿por qué le tenía que gritar? Porque sabía quién era el que iba ahí. Porque reconocía, ahí va mi única esperanza de ser sanado. Y por eso le empezó a gritar hasta que de repente el Señor dice, pues ¿quién grita? Dice, es aquel, tráiganlo. Y le traen. Y le dice, ¿qué es lo que quieres que te haga? Sáname, Señor. Dice, ¿tu fe te ha sanado? Y recupera la vista, lo traen. Rápido. Y el Señor no había hablado antes de que lo reconocieran. También el Señor sanó a muchas personas sin hablar, sin decir una sola palabra. Lucas 8, versículos 43 y 44. Dice Lucas 8, 43 y 44. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Jesús no le habló. Es más, Jesús ni vio a esta mujer. Si ven todo el pasaje ahí en Lucas, dice que está toda la multitud y que van caminando y de repente Jesús dice, ¿quién me tocó?
Y los discípulos otra vez dicen: Señor, la multitud nos aprieta, se está empujando y apretujando. ¿Cómo preguntas quién te tocó? Dice: es que yo sé que poder salió de mí. Entonces dice que la mujer, hasta con vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Porque tener flujo de sangre era una vergüenza para una mujer. Imagínatela, 12 años sufriendo esto. Y cuando oye que viene el maestro, dice: mi oportunidad se cuela. Imagínatela entre la multitud, la mujer ahí gateando así entre todos, entre la polvadera de todos los que están apretujados, y va y toca el puro manto, ni siquiera toca al Señor, toca el puro manto. El manto que usaban los sacerdotes tenía en la orilla de abajo unas borlas, unas bolitas, y según lo que tenía en la parte de abajo era la autoridad del sacerdote. El sumo sacerdote tenía claro que el borde del manto más hermoso y con la mayoría de adornos. Esa mujer fue directo a la autoridad de Jesús, fue directo a buscar al Hijo de Dios nada más para tocarlo poquito, y el flujo de sangre cesó. Jesús no le tuvo que decir a la mujer: eres sana en este momento. Fue sanada. Y luego después fue descubierta, porque Jesús dice: ¿quién me tocó? Y la mujer tiene que decir: fui yo, Señor, fui yo. Pero el Señor no la avergüenza, claro que no. Así que en este pasaje, imagínate nada más, estábamos esperando que Jesús hable y no sabemos si va a hablar. Se sentó, es la postura correcta para enseñar. Y entonces Mateo dice: sí va a hablar. Y dice: abriendo la boca. En ese momento el Señor se empieza a dirigir a la multitud. En ese momento el Señor va a comenzar a decir lo que les tenía que decir. Y empieza con un mensaje que no coincide para el pueblo judío. El mensaje que el Señor va a empezar a dar es un mensaje contradictorio contra lo que estaban esperando. Es cuando el Señor empieza las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas hablan en contradicción a lo que estaban esperando. Estaban esperando que el Señor viniera a dar el decreto, que el Señor diera el decreto del monte. ¿Para qué? Para que Israel fuera libre. Estaban ellos esperando que diera el decreto de libertad del imperio romano, que fueran librados del imperio. Eso era lo que esperaban del Mesías. Y el Señor empieza a hablar unas bienaventuranzas diferentes. El Sermón del Monte, y por eso les digo que es conveniente consultarlo frecuentemente, habla de todos los principios, valores y atributos de carácter que tienen los que viven en el reino de Dios, que tienen las personas que están delante de Dios, que van a llegar a la presencia de Dios, y que mientras lo están viviendo en el reino de Dios en esta tierra. El Señor comienza a enseñar estos valores, les empieza a hablar de los estándares que debemos de tener. Y por eso no vamos a alcanzar a ver el día de hoy ninguna de las bienaventuranzas, es solo la introducción, pero es una enseñanza impactante, es una enseñanza que el pueblo judío no había pensado que iba a recibir, y que tú y yo tenemos el privilegio de recibirla, no solo de escucharla en la palabra, sino de repasarla una y otra y otra y otra vez. Lo primero que empieza a mencionar el Señor en el Sermón del Monte, después de todo este suspenso de si va a abrir la boca y de cómo va a ser lo que va a hablar el Señor, lo primero que dice en el versículo 3, Mateo 5:3, dice: bienaventurados. Y hay un poquito más ahí de lo que habla el Señor. Ahorita nos vamos a centrar únicamente en bienaventurados. Imagínate, el Señor les empieza a hablar y les empieza a decir: son más que afortunados, son supremamente felices. Y le está hablando a un pueblo oprimido por el yugo de un imperio que era conocido por la dureza con la que sometía a sus gobernados. El imperio romano no se hizo grande por su debilidad, no se hizo grande por sus negociaciones políticas, se hizo grande por su ejército, se hizo grande por la dureza con la que combatían, y porque una vez que sometían a alguien, sabían bien cómo tenerlo sometido.
Y el Señor empieza diciéndoles, bienaventurados. El Señor habla diciendo bienaventurado, no en el sentido que nosotros conocemos el día de hoy de la palabra feliz. Nosotros le ponemos muchas veces a las cosas que nos hacen felices, pero en realidad es una felicidad muy pasajera, muy momentánea. Nos sentimos muy felices cuando vamos y comemos el platillo que más nos gusta. O nos sentimos muy felices cuando podemos estar con la familia y convivir un momento. Y es una felicidad que nos va a durar un ratito, a lo mejor nos dura hasta el siguiente convivio, porque a lo mejor el siguiente convivio con la familia ya no es un convivio tan amable. Ya sale por ahí el que siempre dice un chiste que al otro no le gustó, o siempre sucede algo, o a lo mejor no. A lo mejor todo va bien en el convivio, pero fue mejor el convivio anterior. ¿No se han fijado que tenemos la tendencia a hacer eso? A decir que siempre lo pasado fue mejor. Sobre todo en los trabajos. No, olvídate. No, cuando estaba fulano. No, hombre, no. Ese sí que era, no, ese sí era bueno. No, él, ahí en el trabajo, empiezan a hablar así de, no, hombre, olvídate. Repartíamos, no alcanzaba, entregábamos 3 pedidos porque 3 pedidos era toda la camioneta completa. Y ahí veníamos y llenábamos otra vez la camioneta, íbamos a entregar otros. Olvídate antes, sí. Digo, yo sí tengo algún tiempo en la empresa, tengo 20 años, pero esas leyendas son anteriores. Y les pregunto yo, les digo, oye, en el tiempo que tú entregabas, ¿qué horarios tenía la maquila para recibir? No, pues horario abierto. Qué bien. Luego ahorita te recibo de 10:30 a 1. Y más bien 15 para la 1, porque a la 1 ya se va el del almacén a comer. Y ya no te recibo por la tarde. Y te recibo de lunes a jueves, nada más. Viernes no recibimos. Y luego, ¿cuántos carriles había en la Panamericana cuando tú entregas? ¿Cuántos carriles había para el camión? No había. ¿Cuánta población había en Juárez? No es lo mismo el pasado que lo que vivimos hoy en día. Por eso nosotros tenemos que entender el concepto de bienaventurado que el Señor habla para nosotros. Hay palabras que en la Escritura significan una cosa y hoy en día significan otra. No crean que yo soy muy inteligente, eso me lo enseñaron en el seminario. Esas palabras se llaman cognados. En alguna ocasión de la historia, un avión no era un objeto que vuela, era otra cosa diferente. Y después se le llamó avión al aparato que ahora vuela. Si tú ves escritos antiguos y te topas esa definición de avión, está hablando de otra cosa. Aquí está hablando de una felicidad que nosotros es probable que todavía no alcanzamos a entender. Es una palabra que significa mucho más allá que feliz, mucho más allá que satisfecho. Significa supremamente bendecido y está relacionada a la bendición de Dios. Está relacionado a que el creyente, una vez en Cristo, ha sido lleno del Espíritu Santo y a causa de Cristo está plenamente feliz. ¿Te sientes plenamente feliz en Cristo? Yo sé que nos sentimos felices, pero en cuanto nos viene cualquier cosita nos mueve nuestra estabilidad. Estamos muy seguros, nos sentimos muy felices y digo, yo estoy plenamente feliz en Cristo, y luego viene un bajón en la economía, o viene un bajón en la familia, una enfermedad, un problema fuerte, y te mueve la estabilidad. Esto que el Señor empieza a enseñar es algo mucho más allá que una bendición natural. Es algo que directamente tiene que venir de Dios. Esa es la bienaventuranza. Y otra cosa bien interesante de Mateo. ¿Ustedes saben cuál es la última palabra del Antiguo Testamento? ¿No? No. Malaquías 4, 5 al 6.
Digo, no es mucha ciencia, pues agarra uno nada más Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y te vas al último versículo. Dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La última palabra del Antiguo Testamento es el Señor haciendo una advertencia sobre la maldición que podía venir si la gente no escuchaba lo que el Señor estaba hablando. No es una coincidencia que el Sermón del Monte, la primera enseñanza de Jesús, empiece hablando acerca de ser bienaventurados, no malditos, bienaventurados. No es una coincidencia, es algo que el Señor pone y nos hace ver, porque en esta parte de ser bienaventurados, el Señor no dice, serán bienaventurados. No está hablando a futuro, le está diciendo, bienaventurado el que ya es así. La primera bienaventuranza habla de los pobres, bienaventurados los pobres de espíritu. No vamos a explicar ahorita la bienaventuranza, pero el Señor está diciendo una apertura a una bendición, una apertura a decir que serían bienaventurados los que ya fueran pobres de corazón y que no solamente eran bienaventurados, sino que seguirían siendo bienaventurados. Y Mateo lo va a confirmar más adelante en Mateo 25, versículos 33 y 34. Mateo también tiene una porción ahí final, hablando del final de los tiempos, una porción muy fuerte. Y dice en Mateo 25, 33 y 34, está hablando del juicio final. Y dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esa expresión, venid, benditos de mi Padre, la palabra benditos es la misma que está mencionada en bienaventurados los pobres de corazón. Es la palabra griega, se llama Macarios. No es un nombre como en nuestro país, que a lo mejor tuviste un amigo en la escuela que se llamaba Macario. Esa palabra Macarios en el griego es la que significa supremamente bendecido, pero supremamente bendecido está ligado a la bendición de Dios. Y Mateo dice que al final del tiempo el Señor nos dirá, benditos, venid los bienaventurados de mi Padre. Así es que somos bienaventurados desde ahorita. Por eso tenemos que aprender de quién dice Dios que somos bienaventurados. Son atributos de carácter que como cristiano nosotros vamos a tener que ser pobres de espíritu. Nosotros vamos a tener que ser misericordiosos. Nosotros vamos a tener que llorar. Esas son algunas de las bienaventuranzas. Así que finalmente, ¿no nos parece raro que la naturaleza de Dios sea bendecirnos? Por eso Jesús empieza su ministerio hablando de bendición, hablando de que vas a ser bienaventurado. Pero no está hablando de una bendición natural, no está hablando de bendiciones materiales, que tristemente es algo que nos da más o menos ahí por costumbre andar buscando. Porque mira, si nosotros pensamos que Dios piensa únicamente en nuestra bendición material, económica, provisión, etc., el hombre ya fue bendecido de esa manera. Adán y Eva fueron bendecidos abundantemente. Vivieron en una tierra que era la más hermosa del mundo. Tuvieron la provisión de comida sin falta ningún día. No tenían ni siquiera que esforzarse mucho, tenían que cuidar la tierra. Y ahí estaba el alimento. Tenían la presencia de Dios, estaban sobreabundantemente bendecidos. Y aún ahí, la codicia los corrompió y pecaron, desobedecieron a Dios. Entonces, ¿por qué ahorita en nuestros tiempos pensamos que la bendición material
nos va a hacer estar tan bien que vamos a ser muy bendecidos. Si la codicia corrompió el tiempo de Adán y Eva, ¿cuánto y más nos corrompe el día de hoy? ¿Cuánto y más nos toca el día de hoy la codicia y nos trastorna y nos corrompe en un mundo que ya está bien corrupto, ya está muy corrompido? Y la verdad es que ha llegado a tal manera la corrupción. Y mire, se lo voy a poner así. Ahorita que dije corrupción, seguro alguien pensó en el gobierno. Segurito, estamos acostumbrados a que la corrupción esté en el gobierno. ¿Con quién hace corrupción la gente que está en el gobierno? Con la demás gente. Entonces no es el del gobierno, es el del gobierno y es el otro, el que da, el que recibe. Pero se la voy a poner un poquito más palpable. ¿Cuándo llega la corrupción a la familia? Cuando rompemos nuestros votos matrimoniales, cuando olvidamos lo que prometemos en el altar y nos da la gana hacer lo que no debíamos de hacer. Y no me voy a ir lejos, no le voy a poner un ejemplo tan duro. Nos empezamos a comportar como solteros. Queremos salir y es que son cosas de hombres y yo quiero mis amigos. No, es que las cosas de las mujeres y que todo. Ahí en esos grupos, ten cuidado. Ten cuidado porque dice el Señor que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hay buenos amigos, hay buenas reuniones, pero ten cuidado. Prende todas las luces, prende todos los focos de advertencia y camina con cuidado en esta vida, porque es muy fácil que aún nosotros como cristianos empecemos a perseguir cosas que creemos que nos van a bendecir y que son bendición espiritual y no lo son. Andamos tratando de hacer lo bueno en lugar de lo correcto. El Señor nos quiere bendecir, nos quiere hacer bienaventurados, nos quiere llenar de plenitud, de satisfacciones. Pero no es una condición nuestra, no es algo que puedas lograr, es algo que tienes que recibir directamente de Dios. Así es que si en realidad aprendimos un poquito de lo que recibimos en Cristo en nuestra identidad, ¿y qué recibimos en Cristo en nuestra identidad? 1 Corintios 1:30, que fue en donde basamos toda la serie de la identidad en Cristo, que dice que Cristo fue hecho para nosotros justificación, redención, santificación y sabiduría. Esa es tu identidad. Tú ya eres justo, tú ya eres redimido, tú ya eres santo y estás siendo sabio en la sabiduría de Dios. Ahora tienes que ir por el carácter de los que viven en el reino de Dios. Ahora tienes que ir por esos atributos que van a hacer que tu carácter sea moldeado como el de Cristo. Y si vamos a ver cada una de las bienaventuranzas, vas a darte cuenta que todo lo que Jesús les dijo, bienaventurado los pobres de espíritu, es porque Jesús era pobre de espíritu. Y dices, suena medio feo. Bueno, no te pierdas la semana que entra la explicación de esa bienaventuranza, para que entiendas dónde está la pobreza de espíritu. El Señor nunca te va a querer bendecir con algo que te va a dañar. El Señor nunca va a querer para ti una bendición que se va a convertir en una pesadilla. El Señor quiere una bendición para ti que te lleve por el camino eterno. Y en ese camino, el Señor te va a llenar de otras bendiciones. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás será añadido. Pero nosotros queremos primero lo añadido y luego trabajamos en la justicia perfecta, y no funciona así. Primero la justicia perfecta de Dios y después Dios se encarga de lo demás. No pienses si estás siendo bendecido. Si sientes que Dios te ha bendecido económicamente, no te sientas condenado con esto que hablé. Si tú estás manejando bien tus finanzas para honrar el reino de Dios, tú eres bienaventurado. Pero si eso que Dios te da está corrompiendo tu vida, tu familia, tu negocio, tus valores, entonces no es una bendición que viene de Dios. Si tú estás siendo fiel en tu casa, si tú estás siendo un buen padre, si tú estás cansándote en la labor de papá, de esposo, de hermano, de amigo, entonces espera bendición. No busques bendición y después lo demás. Amén. Y hay algo que he traído
Creo que algunos hemos estado pasando por una situación económica difícil. Algunos están ya en la partecita así donde ya a lo mejor se niveló, pero recibieron ahí una noticia que los desestabilizó y duraron un tiempo. Habemos otros que estamos en medio. Vamos ahorita en el punto de que no sabemos para dónde va nuestra economía. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No pierdas la mirada. Preparen su diezmo. Prepare su diezmo. Mientras lo prepara, no cierre los oídos. Se empieza a prepararlo, póngalo en su sobre. Vamos a hacer algo antes de dar nuestros diezmos. Dios es bueno y misericordioso. No ha pasado nada en nuestra vida que haya salido del control de Dios. Pero tenemos que descansar y confiar en Él. Tenemos que estar en paz y tenemos que estar confiados que si por ese camino vamos, así como el canto que cantamos en las últimas semanas, o sea, ¿cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? ¿Cómo estaré contento nada más, Señor, si me tienes lleno de bendiciones y el día que no hay bendición, Dios no me quiere? Dios te ama sin medida y quiere que camines por ese camino. Y tristemente me tocó decírselos y se los he repetido varias veces y creo que a varios nos está tocando o les está tocando. Yo les dije, es muy bonito el libro de Job y todos queremos leer el libro de Job y queremos enseñar el libro de Job hasta que nos toca ser Job. Y cuando nos toca ser Job, Señor, ya la cosa no está tan bien. Confía en Dios. Confía en Dios, en tus finanzas, en tu salud, en tu familia, en tus hijos. Y de Dios vendrá la respuesta. ¿Ya tienen listo su diezmo? Vamos a hacer algo. Póngase de pie, por favor. Le voy a pedir que se acerquen un poquito de tal manera que puedan poner su mano en el hombro del de enseguida. ¿Sí? Ahí estás bien, Antonio. ¿Sí? ¿Sabe qué? Esto es lo que Dios ve. Esto es lo que ve el Señor. Cuando el Señor los domingos nos está viendo aquí, no ve allá a Oscar sentado por allá y a Jorge por acá. Ve una iglesia, ve un grupo junto que está pasando por la voluntad de Dios. Seamos una iglesia unida. Amémonos. Si algo sucede, tenga confianza para decir, oye, necesito ayuda. O necesito, ¿sabes qué? Me pasó esto y necesito apoyo en esto otro. Estamos ahí alrededor para eso. Nos podemos apoyar. No estoy hablando nada más económicamente. A lo mejor necesitas oración. A lo mejor necesitas un ratito de platicar y de descargar todo lo que tienes. A lo mejor necesitas apoyo económico. O a lo mejor necesitas ayuda con los hijos. Oye, ayúdame, me recoges a mi hijo en la escuela. ¿Sabes qué? Estoy bien atorado, estoy quién sabe dónde. O a lo mejor es el negocio. ¿Sabes qué? Mi negocio se está cayendo. Ayúdame. ¿Sabes qué? Te ayudamos a promoverlo, te ayudamos a ponerlo, a compartir que tienes un negocio. Y que el Señor nos ayude a llevar unos las cargas de los otros. Y que no pensemos que estamos solos. Dios está ahí. Y se los puedo decir. Les hemos compartido que los martes oramos aquí y los que vienen los martes saben que de repente el Señor nos está guiando y agarramos así derechito, orando por los que están enfermos y nos acordamos de los que sabemos que están enfermos. Y otros días nos oramos y oramos por los que no han venido. Y oramos por todos los que no han venido porque no sabemos qué les pasó. Sabes que la presa más fácil es la que se queda sola. Así que no te quedes solo. Si algo pasa en tu vida y algunos te podemos ayudar, ahí estamos. Ahí están los que están alrededor, mira. Y vamos a orar así juntos. Para que el Señor bendiga a los que están pasando el rato difícil, rinde esas finanzas, traiga salud para el momento que están pasando
Traiga alivio para las situaciones complicadas. Traiga amor para el que se siente doblegado, que nadie lo quiere. Traiga abundancia de dones para todos nosotros, porque los vamos a necesitar. Amén. Vamos a orar y ore por el que está a su derecha y ore por el que está a la izquierda. Bendígalo. Si no sabe qué está pasando, nada más bendígalo. Que el Señor le llene, le bendiga, le resuelva, etcétera, etcétera. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, Señor, como iglesia venimos delante de ti, Padre. Así como estamos, Señor, sintiendo que estamos unidos, Padre, que somos uno en Cristo Jesús. Sintiendo, Padre Santo, que tú nos has puesto para levantarnos los unos a los otros, para fortalecernos, Padre, unos a otros, Señor, para unidos, Padre. Caminar así juntos, Señor, y no permitir que los que están a nuestro lado tropiecen, Padre. No permitir, Señor, que los que están, Señor, afligidos se queden solos, Padre. No permitir, Padre, que los que están en una situación económica difícil, Señor, nos olvidemos de orar por ellos, Dios. Para orar por los que su salud está siendo afectada, Padre. Para orar por aquellos, Padre Santo, Señor, que entran en ansiedad o en depresión, Dios. Que necesitan, Padre Santo, Dios, una palabra, Señor. A veces un abrazo, Señor. A veces simplemente un detalle, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que nuestros corazones, Señor, sean tejidos por tu amor. Que nuestras amistades, Señor, que nuestro compañerismo, Padre Santo, sea fortalecido en el Espíritu Santo, Padre. Que sea, Señor, tú el lazo que nos une. Y que nuestros corazones sean humildes, Padre. Humildes, Señor, para amarnos, para servirnos, Dios. Para considerarnos, Padre Santo, hermanos. Y, Señor, para no dejar que ninguno se sienta menos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido provisión para el que está, Señor, pasando por el momento crítico, Dios. Para el que ha disminuido sus ingresos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, alivio para la situación. Te pedimos provisión de lo alto, Padre. Pedimos, Padre Santo, Señor, que nuestros corazones estén, Padre, humildes y rendidos a ti, Padre. Bendice, Señor, a aquel Padre Santo, Señor, que su salud está, Señor, pasando un momento difícil en el nombre de Jesús. Trae salud, Padre Santo, para los que no sabemos, Dios, y para los que es evidente, Padre, en el nombre de Jesús. Alivio, sanidad, recuperación pronta, Padre. Fortalece, Padre, a aquellos, Señor, que su autoestima está baja, Dios. Que pelean, Señor, cada mañana, Señor, con el ánimo y el vigor para seguir, porque, Padre, se sienten solos, tristes, Dios. Fortalece esos cuerpos, Dios. Fortaléceles físicamente, Padre. Y, Señor, en el nombre de Jesús, permaneciendo juntos como iglesia, Padre. Señor, guíanos a tu voluntad. Guíanos a la obra, Padre, que estás encomendando en esta nueva etapa para la iglesia. Y bendice, Padre Santo, a aquellos, Padre, Señor, que han de participar, Dios, y que han de usar los dones y los talentos que tú has de repartir, Padre. Señor, damos, Padre Santo, a ti, Señor, toda gloria y toda honra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén.